¿Crees que hay algún pecado que sea tan grande que Dios no pueda perdonarlo? Hoy conoceremos el caso de un ex convicto que entró a la iglesia con el rostro marcado por el pasado y una confesión capaz de hacer derrumbar al padre Arturo. En cuestión de minutos, pronunció exactamente aquellas palabras que solo su madre sabía, dejando a todos sin palabras. Lo que sucedió a continuación es una prueba viviente de que el amor divino puede llegar incluso al corazón más herido. No te sueltes, porque esta historia te mostrará que no hay cadena ni error que pueda impedir la redención cuando Dios extiende su mano. Y antes de continuar, un pedido muy importante. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora, porque muchos lo olvidan y terminan perdiéndose contenido que puede cambiar su vida espiritual. Quédate hasta el final para descubrir el impactante desenlace de esta historia de perdón y misericordia. Cuando el ex convicto entró a la parroquia, nadie sabía qué esperar. Su paso era pesado y su presencia parecía pesar aún más. Los tatuajes en su rostro, las señales de un pasado turbulento y la mirada vacía que llevaba eran testimonios de una vida marcada por el dolor y el arrepentimiento. Se acercó al confesionario, todavía con el peso de la culpa en el cuerpo, y pidió al padre Arturo que lo escuchara. No fue una entrada discreta, pero el sacerdote sabía que a veces las mayores transformaciones comienzan con los pasos más difíciles. El joven se sentó, con la voz temblorosa, mientras comenzaba a abrirse, algo que nunca imaginó hacer. «Padre, he hecho algo que nadie puede perdonar. He quitado una vida», dijo, con la cabeza gacha y los ojos evitando cualquier contacto. Pero desde ese día, escucho la voz de su madre que me dice: «Arrepiéntete, Dios todavía te espera». El padre Arturo se quedó paralizado. Esa voz era la misma voz de la madre de un amigo que había perdido muchos años atrás. Una mujer sencilla y generosa que antes de morir le había dicho, con una sonrisa, triste, que perdonaba al hombre que había quitado la vida a su hijo. Ella no sabía quién era él, pero sabía que su perdón era el último regalo que podía dar. Ahora esta historia estaba ante él, y el dolor del hombre era el dolor que él mismo había conocido. El peso de la culpa parecía ser también el peso del arrepentimiento sincero. El ex convicto, con los hombros encorvados por la vergüenza, cayó de rodillas. La escena parecía sacada de uno de esos momentos inolvidables, una rendición absoluta a algo más grande. «Solo quiero limpiar los bancos, no quiero dinero, solo quiero sentir que aún puedo salvarme», murmuró con la voz entrecortada. El sacerdote no lo dudó. La respuesta no fue una condena ni una acusación. Fue un abrazo, el más fuerte que jamás ha dado. Ese abrazo, lleno de compasión y perdón, trajo consigo la promesa de que nadie es irreparable a los ojos de Dios. El dolor del pasado se alivió allí, en ese gesto de bienvenida. Ese hombre, destrozado por dentro, finalmente había encontrado un refugio seguro. Con el tiempo, la comunidad de Funchal comenzó a aceptar a ese hombre. Al principio, hubo miradas sospechosas, murmullos detrás de los bancos de la iglesia, pero el padre Arturo no cedió a las críticas. Sabía que la redención no tenía prisa. Poco a poco, aquel hombre comenzó a involucrarse en la rutina de la iglesia, trabajando, ayudando con la limpieza y con las pequeñas tareas diarias. No pidió nada a cambio, solo la oportunidad de sentirse útil, de encontrar una manera de empezar de nuevo. Poco a poco, la parroquia comenzó a comprender que lo que a primera vista parecía un monstruo era, en realidad, alguien que buscaba la salvación. No quería una absolución fácil. Quería trabajar para construir una nueva identidad. La transformación de ese hombre no ocurrió de la noche a la mañana. Al principio, permanecía en silencio durante los servicios y solo observaba. Pero a medida que pasaba el tiempo, se abrió más. Comenzó a hablar con otros, miembros de la comunidad, y su sincero arrepentimiento
tocó la vida de muchos. Un día, el padre Arturo lo invitó a un evento en la parroquia, algo sencillo pero significativo. Durante el evento, el ex convicto fue llamado a compartir su historia y, sin esconderse más, habló de su dolor, de la culpa que lo consumía, de las noches de insomnio, pero también habló del cambio que estaba empezando a experimentar, de la fe que lo estaba renovando. La comunidad escuchó en silencio y el respeto que antes había sido distante comenzó a transformarse en admiración. Fue cuando comenzó a liderar un pequeño grupo de apoyo para exadictos que se produjo su verdadera transformación. Él sabía lo que era tocar fondo, lo que significaba la dependencia, el abandono y el vacío interior. Y ahora, como líder, transmitió esa experiencia con una sinceridad que pocos podían entender. El grupo creció y con el tiempo, el ex convicto se convirtió en un referente para quienes, como él, creían que no había salida. Sabía lo que significaba empezar desde cero y lo que era más importante, sabía que con fe, incluso el pasado más oscuro podía transformarse. No solo limpiaba los bancos de la iglesia, ahora estaba ayudando a otros a encontrar el camino hacia la redención. Cuando la gente de Funchal hablaba de él, ya no lo hacía con miedo. Aquellas mismas personas que inicialmente veían al ex convicto como un simple desconocido en la parroquia, ahora lo reconocían como alguien que, a pesar de su pasado, era digno de confianza y respeto. En lugar de mirarlo con sospecha, comenzaron a verlo como un ejemplo de superación. Ese niño que había sido atormentado por la culpa y las malas decisiones del pasado, ahora se puso de pie y ayudó a llevar las cargas de los demás. Demostró cada día que Dios no elige santos perfectos. Él transforma a los quebrantados, a los que se entregan a su perdón, en testigos vivos de la redención. Y así fue que, poco a poco, la historia de este hombre se convirtió en un poderoso testimonio para todos los que siguieron su camino. De ex convicto a líder de un grupo de apoyo, se convirtió en un ejemplo de que no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una luz al final del túnel. Su historia ya no trataba del error que cometió, sino del coraje de levantarse e intentarlo de nuevo. Se había convertido en prueba viviente de que cuando tienes el coraje de cambiar, la vida puede comenzar de nuevo, independientemente de lo que hayas hecho en el pasado. La fe, combinada con la acción, hace que las transformaciones sean reales. Él, que una vez estuvo marcado por la culpa, ahora era un ejemplo de gracia y misericordia. La última vez que el padre Arturo habló con él, durante una sesión de grupo, el exconvicto mencionó algo muy importante. Aquí encontré mi salvación, no solo en Dios, sino en la oportunidad de poder hacer algo por los demás. Al principio solo quería ser perdonado, pero hoy quiero devolver algo. Quiero ayudar a otros a darse cuenta de que, como yo, ellos también pueden resurgir. Y fue en ese momento que el padre Arturo se dio cuenta de la verdadera magnitud de la transformación. La redención no viene solo de ser perdonado, sino de perdonarse a sí mismo y ayudar a salvar a otros. La verdadera sanación ocurre cuando alguien comparte su fe y experiencia de superación con otros, creando un ciclo que se extiende por toda la comunidad y transforma vidas para siempre. La historia del ex convicto de Funchal es un recordatorio de que Dios nunca abandona a quienes se arrepienten y se entregan a su amor. No importa lo que hayamos hecho, Dios tiene el poder de transformarnos. Lo que aquel hombre hizo no se puede borrar, pero lo que eligió hacer después de sus fracasos, el camino de la salvación y del servicio, es lo que define su verdadero camino. Hoy, es conocido en la comunidad no como el hombre de su pasado, sino como alguien que ha encontrado un nuevo propósito en la vida: ayudar a otros a encontrar la redención, la superación y, sobre todo, la fe.
Su ejemplo nos muestra que Dios transforma no solo a los santos perfectos, sino a los quebrantados, aquellos que se levantan y buscan su luz. Y esta transformación es lo que realmente nos hace nuevos. El impacto de esta historia no se quedó solo en las palabras del ex convicto o el trabajo que desempeñaba dentro de la parroquia. Su viaje de redención se extendió más allá de los muros de la iglesia, tocando vidas de maneras inesperadas. La gente empezó a buscar ayuda, a creer nuevamente en la posibilidad del cambio. Su historia ya no era solo la de un hombre que intentaba reconciliarse con Dios, sino la de cómo se había convertido en un instrumento de cambio en la vida de otros. El grupo de apoyo para exadictos que él dirigía creció, y más personas, con experiencias similares de dolor y sufrimiento, se unieron para buscar la misma transformación que él había encontrado. La fe, cuando se comparte, se multiplica. Lo que una vez parecía una oportunidad perdida ahora era visto como un nuevo comienzo para muchos. La vieja sombra de su culpa se disipó cuando ofreció luz a otros, enseñándoles a ver sus propias posibilidades de cambio. La parroquia, ahora más unida y fortalecida por la acción de aquel hombre, comenzó a reflejar los cambios internos que se estaban produciendo en sus miembros. El padre Arturo, que fue testigo del proceso de transformación del ex convicto, reconoció que esta historia de superación fue, en realidad, una lección para todos. Las palabras que siempre predicaba sobre la misericordia divina cobraban mayor fuerza cuando se hacían visibles en las acciones de aquel hombre. El sacerdote comenzó a incluir más activamente la historia de su hijo espiritual en sus homilías, enfatizando que el perdón y la reconciliación son un camino que todos pueden seguir, independientemente de los errores del pasado. Con cada palabra del sacerdote, la comunidad se sintió más conectada con el mensaje de que todos tienen la oportunidad de empezar de nuevo. La transformación personal no fue solo una cuestión de redención espiritual, sino de verdadero cambio, que se reflejó en acciones concretas. Cada nueva historia de superación compartida se convirtió en una semilla plantada en el corazón de los fieles. En el centro del proceso de cambio, el ex convicto se convirtió no solo en líder de un grupo, sino también en un pilar para otros que enfrentaban los mismos desafíos. Ya no hablaba del pasado con vergüenza, sino con la humildad de quien sabía que cada error cometido le había enseñado algo valioso. Compartió su dolor y sus fracasos de una manera sencilla, con el objetivo de ayudar a otros a no cometer los mismos errores, pero también para demostrar que nadie está perdido para siempre. Se había convertido en un faro para muchos, con el mensaje de que el pasado no define el futuro y que el arrepentimiento sincero puede ser el primer paso hacia una vida renovada. Cada encuentro del grupo de apoyo, liderado por él, fue una oportunidad para compartir no solo dificultades, sino también soluciones, fe y fortaleza. Allí se palpaba la confianza en la transformación y él estaba orgulloso de ser prueba viviente de que el ser humano puede superar cualquier obstáculo con determinación y, sobre todo, con el perdón de Dios. La primera gran victoria del grupo de apoyo, en términos prácticos, se produjo cuando uno de los miembros del grupo, que había salido de un largo periodo de adicción, consiguió un trabajo y se reintegró a la sociedad. El ex convicto, que antes se sentía pequeño e invisible, ahora veía este momento como un gran logro, no solo suyo, sino de todos. El sentimiento de que la unidad en la fe y la ayuda mutua podían realmente cambiar el curso de la vida de alguien se extendió por la parroquia como una ola positiva. Esa pequeña victoria demostró que con el apoyo adecuado, cualquiera puede superar las dificultades de la vida. El ex convicto, ahora más seguro, comenzó a enseñar a otros que la verdadera recuperación proviene de la unidad y la empatía. Cuando alguien ve una transformación en los demás,
comienza a creer que el cambio es posible para sí mismo. Este era el poder de la comunidad, impulsado por la fe y el trabajo conjunto. Un año después, durante una gran celebración parroquial, el exconvicto fue invitado a compartir su historia de vida con todos los fieles. Subió al escenario con una calma sorprendente. Su rostro ahora se iluminó con una sonrisa sincera. Mientras miraba al público, se dio cuenta de cuánto había cambiado él, pero también de cuánto lo había cambiado su comunidad. Durante el discurso, relató su camino de dolor, culpa y finalmente, redención. Habló del impacto que el padre Arturo tuvo en su vida, no solo como sacerdote, sino como alguien que sin juzgar lo ayudó a creer en la posibilidad de comenzar de nuevo. Si no fuera por la ayuda de Dios y un hombre que creyó en mí cuando nadie más lo hizo, no estaría aquí, dijo. El momento fue muy emotivo para todos, especialmente para el grupo de apoyo, que vio en él un ejemplo vivo de que la transformación es posible. El público, que antes lo miraba con desconfianza, ahora lo aplaudió con gratitud y respeto. Se había convertido en una parte vital de la comunidad, una prueba de que el cambio real es posible incluso para aquellos con pasados difíciles. En el mismo acto, el padre Arturo, con su actitud sencilla y acogedora, agradeció públicamente al exconvicto. No solo elogió sus esfuerzos y coraje, sino que también destacó la importancia de la fe en el proceso de cambio. Este hombre es un testimonio vivo del perdón y la gracia divina. No solo cambió su vida, sino que ahora es una luz para quienes buscan la redención. Lo que hizo por sí mismo y por los demás es lo que todos estamos llamados a hacer en nombre de Cristo. Tender la mano y no juzgar, sino apoyar. Cuando vemos a nuestros hermanos y hermanas en dificultades, debemos mirarlos con la misma mirada misericordiosa que Dios nos tiene a nosotros, dijo el padre Arturo. Ese momento fue más que un agradecimiento. Fue un símbolo de cómo la fe tiene el poder de sanar heridas y transformar vidas. Todos los presentes en el evento salieron con una sensación de renovación, como si hubieran presenciado algo divino sucediendo ante sus ojos. Con el paso del tiempo, el exconvicto continuó liderando el grupo de apoyo para exadictos. Ya no se veía como alguien con un pasado irreparable, sino como un hombre con una misión. Sabía que su historia podría inspirar a otros a luchar por su propia redención, tal como él lo había hecho. Su trabajo no se limitaba solo a escuchar o dar consejos. Él estaba allí para demostrar con su ejemplo que es posible cambiar de vida, que siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo, por difícil que parezca. Su pasado, aunque nunca borrado, ahora era parte de la historia de su superación. Usó sus errores como herramientas de aprendizaje, enseñando a otros que, al enfrentar la verdad sobre uno mismo, uno puede liberarse y vivir una vida plena. Aquel hombre, que una vez estuvo marcado por las condenas y los errores, ahora era un símbolo de coraje y fe restaurada. En una de las últimas reuniones del grupo, una mujer que estaba en proceso de recuperación se puso de pie y con voz temblorosa compartió cómo la historia del exconvicto había tocado su corazón. Lo miré y pensé, si él pudo hacerlo, ¿por qué yo no? Sus palabras tuvieron un impacto tan profundo que todos en el grupo guardaron silencio, reflexionando sobre el poder de superar la adversidad. El exconvicto, conmovido, la miró con una suave sonrisa. La transformación que estaba experimentando no era solo interna, sino que ahora estaba creando cambios tangibles en la vida de otros. Cada historia de superación en el grupo, cada pequeña victoria, era una prueba de que cuando alguien se dedica a un cambio, este afecta a toda una comunidad. Ya no era solo un hombre en recuperación, se había convertido en un faro de esperanza para aquellos que todavía estaban en el camino de la lucha.
En un evento de fin de año, la comunidad, ahora más unida que nunca, celebró sus victorias. Durante la misa, el padre Arturo dio un agradecimiento especial al ex recluso, ahora un querido miembro de la parroquia. Este hombre, que está aquí entre nosotros, nos enseñó que la fe no se trata solo de seguir reglas, sino de actuar con amor y valentía en cada paso de nuestro camino. Nos mostró que todos, incluso los más desdichados, pueden ser instrumentos de la gracia de Dios. Las palabras del padre Arturo causaron una fuerte impresión en todos, reforzando la idea de que nadie está más allá de la redención. El ex convicto, en su lugar de líder, se sintió profundamente agradecido por haber encontrado una comunidad que lo aceptó y por haberse convertido en un testigo vivo de la transformación divina. La fiesta no fue solo una celebración de logros, sino de la transformación de todos los que, unidos por la fe, se ayudaron mutuamente a empezar de nuevo. Al finalizar dicho evento, cuando las luces de la parroquia se apagaron y todos comenzaron a dispersarse, el ex convicto se sentó en los bancos de la iglesia, mirando el crucifijo colgado en la pared. Sabía que su viaje no había terminado, pero que con cada paso se acercaba más a algo más grande: su redención y la fe inquebrantable en que Dios siempre tiene un plan para aquellos que se arrepienten de corazón. Ya no era el hombre marcado por los errores, sino alguien que con la gracia divina se había convertido en una nueva persona. La comunidad lo respetaba y lo admiraba, pero más importante aún, él se respetaba a sí mismo, sabiendo que la verdadera liberación proviene del perdón, el amor y la fe, y así continuó su misión de transformar vidas, llevando el mensaje de que no importa cuán difíciles sean las batallas, nunca estamos solos en la búsqueda de una nueva oportunidad. El ex convicto ahora era un hombre diferente, pero los recuerdos de su pasado no lo abandonaron. A veces, cuando se miraba al espejo, todavía veía las marcas de las decisiones que había tomado, las cicatrices que llevaba, no solo en su piel, sino también en su corazón. En los meses siguientes, la parroquia se convirtió en un verdadero centro de transformación y el grupo de apoyo que dirigía el exconvicto prosperó. Lo que comenzó como un pequeño grupo de apoyo para exadictos se ha expandido para incluir a aquellos como él que estaban tratando de reconstruir sus vidas después de tiempos difíciles. Ahora era más que un líder. Fue un ejemplo de cómo el amor y la fe pueden transformar incluso las situaciones más desesperadas. Las reuniones se hicieron cada vez más frecuentes y más personas buscaban ayuda. Él, que una vez fue juzgado por la sociedad, ahora era visto como alguien digno de respeto y admiración. Los que acudían al grupo solían preguntar lo mismo: ¿cómo lo hiciste? Y él siempre respondía con humildad, contando su historia y animando a todos a seguir el mismo camino de fe y superación. El viaje no fue fácil y el ex convicto tuvo que enfrentar muchas dificultades a lo largo del camino. La tentación de volver a los viejos hábitos era constante, especialmente cuando se encontraba con situaciones que le recordaban su pasado. Pero la fe del padre Arturo y el apoyo continuo de la comunidad lo mantuvieron en marcha. El padre Arturo, con su calma imperturbable, continuó guiándolo, ofreciéndole siempre palabras de aliento y sabiduría. En cada conversación, el sacerdote reforzó que el verdadero cambio viene de adentro y que, incluso en los momentos de debilidad, Dios nunca abandona a quienes buscan la redención con un corazón sincero. El ex convicto, ahora con una fe más fuerte que nunca, usó estas palabras para fortalecerse en los momentos de crisis y poco a poco fue dejando atrás los fantasmas que lo perseguían. Con el paso del tiempo, el ex convicto comenzó a involucrarse aún más en las actividades de la parroquia. Ayudó a los jóvenes de la comunidad,
compartiendo su historia de vida y mostrándoles que, aún en medio de los errores, era posible encontrar el camino de regreso. Comenzó a convertirse en una figura de confianza para padres y jóvenes, quienes veían en él a alguien que comprendía sus propios dilemas y desafíos. Cuando alguien se enfrentaba a una situación difícil, él estaba allí, dispuesto a ayudar. Su trabajo no se limitó al grupo de apoyo. Se había convertido en un pilar de la comunidad, alguien en quien la gente podía confiar, sabiendo que había enfrentado las mismas batallas y, sin embargo, había encontrado la fuerza para seguir adelante. En una de las reuniones del grupo de apoyo, un joven que había comenzado a asistir al centro con dudas y miedos, sorprendió a todos al compartir su propia historia de transformación. Dijo que antes de llegar a la parroquia, no creía que pudiera cambiar. Pero al escuchar la historia del ex convicto, se dio cuenta de que la redención era posible para cualquiera. El ex convicto, al escuchar eso, sintió un enorme agradecimiento por haber sido la inspiración que alguien necesitaba. Sabía que su viaje no terminaba con su propia superación, sino que su historia podía ser el punto de partida para la transformación de otros. Este momento fue un hito, ya que no solo el joven se sintió animado, sino que todos los presentes en el grupo comenzaron a creer aún más en la importancia de compartir sus propias historias y apoyarse mutuamente. El padre Arturo, al ver el crecimiento del grupo, sabía que la comunidad cada día se hacía más fuerte. Observó cómo, con el tiempo, el ex convicto no solo se curaba emocionalmente, sino que también se convertía en un pilar de esperanza para otros. Comenzó a darse cuenta de que, en muchos sentidos, este hombre había cumplido su misión mucho más allá de lo esperado. Al apoyar al grupo de apoyo y ayudar a otros a recuperarse, el ex convicto no solo restauró su propia vida, sino que hizo de la parroquia un lugar de verdadera curación y transformación. La fe del padre Arturo, que había sido fundamental al inicio del camino del ex convicto, ahora se extendía a todos los que participaban de aquella comunidad que con el tiempo se unió en torno a un propósito común. Durante una misa especial celebrada en la parroquia, el padre Arturo tuvo la oportunidad de reflexionar sobre la trayectoria del ex convicto y la comunidad. Con lágrimas en los ojos, habló sobre la importancia del perdón y la misericordia de Dios, compartiendo con los fieles cómo la transformación de un ser humano puede ser un testimonio vivo de la gracia divina. Mencionó la historia del ex convicto como ejemplo de lo que sucede cuando alguien se entrega al amor de Dios y le permite guiar sus acciones. Al finalizar la misa, el ex convicto fue invitado a subir al altar para dar su testimonio. Fue un momento poderoso, ya que todos los presentes pudieron ver en sus ojos el verdadero cambio que había experimentado. La iglesia estaba llena y el silencio era profundo, como si todos, en ese momento, estuvieran absorbiendo la importancia de todo lo que había sucedido. Luego de esa misa, el ex convicto sintió algo que jamás imaginó que experimentaría. Sintió una paz interior que solo la verdadera redención podía traer. Al salir de la iglesia, con la luz de la mañana iluminando su rostro, miró hacia atrás y sintió que finalmente había dejado atrás el pasado. Ya no lo definían los errores que había cometido, sino el cambio que él mismo había realizado en su vida. Con cada paso que daba, sentía que estaba más cerca de la mejor versión de sí mismo. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a continuar su camino de superación. Sabía también que contaría con el apoyo del padre Arturo y de la comunidad, quienes lo acogieron con tanto amor. Con el apoyo de todos, el exconvicto comenzó a dedicarse aún más al trabajo social en la parroquia. Asumió responsabilidades
en cada vez mayores, ayudando en diversas áreas a apoyar a otros que estaban en situaciones similares a las que él había enfrentado. Sintió que su misión no era solo vivir su propia redención, sino ayudar a otros a vivir la suya. El ex convicto se había convertido entonces en la verdadera prueba de que la fe y la acción pueden transformar vidas. Fue una prueba de que con el apoyo adecuado y el perdón de Dios, nadie está perdido independientemente de su pasado. Lo que más lo motivó fue ver a otros superar sus propias dificultades, sabiendo que él había sido parte importante de su camino. La historia del ex convicto continuó tocando los corazones de muchos y se convirtió en una inspiración no solo para quienes participaron en el grupo de apoyo, sino para toda la parroquia. Su ejemplo fue recordado en cada reunión, en cada evento de la iglesia. Ahora era un símbolo de que no importa dónde uno haya estado en el pasado, la posibilidad de cambio siempre existe y la fe en Dios es lo que nos guía en este proceso de renovación. Continuó compartiendo su historia con todos y el mensaje que trajo fue claro. La verdadera redención no viene solo del perdón de Dios, sino de vivir de acuerdo con ese perdón, ayudando a los demás y convirtiéndose en un testigo vivo del poder transformador que Dios ofrece a todos. Sabía que la lucha nunca sería fácil, pero también sabía que con fe, esfuerzo y amor al prójimo, todos tienen la capacidad de empezar de nuevo. Con el paso de los años, el ex convicto se convirtió en un pilar dentro de la parroquia de Funchal. Su viaje no solo lo curó, sino que también transformó el entorno que lo rodeaba. Llegó a ser reconocido no solo como alguien que superó su propio pasado, sino como alguien que utilizó humildemente sus experiencias de vida para ayudar a otros a salir adelante. Su historia de redención conmovió a todos aquellos que, como él, llevaban el peso de la culpa y la vergüenza. Demostró, con sus acciones cotidianas, que el perdón no es solo un concepto abstracto, sino algo que debe vivirse, practicarse y transmitirse. Cada nueva vida tocada por su testimonio fue una prueba de que el amor de Dios tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. En un momento dado, el ex convicto fue invitado a ser el orador principal en un evento local sobre la superación y la fe. Era la primera vez que hablaría ante un público más grande fuera de la iglesia, pero sabía que sería un momento crucial para reforzar su mensaje de esperanza. Al subir al escenario, miró al público con una calma que solo alguien que había pasado por un proceso de sanación como el suyo podía tener. No preparó un discurso largo ni elaborado, sino que compartió con los presentes la experiencia vivida, destacando la importancia de la fe, el perdón y la acción. Habló de las veces que casi se dio por vencido, cuando la tentación de volver al pasado lo sedujo. Sin embargo, también compartió cómo el apoyo del padre Arturo y la fuerza de la comunidad lo ayudaron a encontrar la fuerza para seguir adelante. Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de poder transformador. Al final, recibió una ovación de pie, pero para él, el mayor premio fue saber que su historia había inspirado a alguien allí a seguir adelante. Durante este evento, ocurrió algo inesperado. Una joven, que había perdido trágicamente a su padre, se acercó al exconvicto después de su charla. Ella se conmovió visiblemente y con lágrimas en los ojos le dijo: «No sé cómo, pero sentí que al escuchar tu historia algo cambió dentro de mí. El perdón nunca me pareció posible hasta ahora». Este encuentro fue un punto de inflexión para el ex convicto. Nunca se imaginó que al abrirse sobre sus propias heridas podría impactar la vida de otra persona de una manera tan profunda. La joven, que también luchaba con el dolor de la pérdida y el resentimiento, abandonó el evento con un nuevo propósito: perdonar y seguir adelante.
Este fue solo uno de los muchos testimonios que comenzó a recibir a través de los años, cada uno reforzando su creencia de que la verdadera transformación comienza cuando alguien decide abrirse, perdonarse y permitir que Dios trabaje en su vida. La historia de superación y fe del ex convicto se difundió aún más a medida que se involucró más en el trabajo social. Comenzó a visitar otras ciudades alrededor de Funchal, asistiendo a eventos y compartiendo su experiencia con comunidades que enfrentaban problemas similares. Se convirtió en un símbolo de transformación no solo en la parroquia de Funchal, sino en muchas otras comunidades. Sus conferencias y testimonios inspiraron a las personas a levantarse de sus dificultades, a buscar el perdón y la transformación, demostrando que todos tienen la capacidad de empezar de nuevo, sin importar el peso del pasado. Con cada nuevo acontecimiento se sentía más seguro de su misión. Aquel que una vez fue rechazado por la sociedad, ahora era reconocido como alguien que tenía un mensaje vital que compartir. Nadie es irredimible cuando tiene fe y determinación. Las palabras del ex convicto también comenzaron a resonar entre las familias que acompañaban a sus hijos en sus viajes espirituales. Los padres y las madres vieron en él un reflejo del potencial de sus hijos, aquellos que podían caer, pero también podían volver a levantarse. No solo fue un ejemplo de cómo la fe puede cambiar una vida, sino un modelo de cómo ser un buen padre, amigo y líder en la comunidad. Péndose casa, compartió con su esposa e hijos la importancia de agradecer la segunda oportunidad que le habían dado, y todos trabajaron para ayudar a otros que estaban pasando por dificultades similares. Su casa se convirtió en un centro de apoyo para aquellos que iniciaban sus propios viajes de superación. Allí aprendió también que la verdadera transformación ocurre en el hogar, cuando las actitudes cotidianas de amor, comprensión y paciencia se convierten en las bases de un futuro renovado. El ex convicto, al mirar ahora su vida en retrospectiva, se sentía más realizado de lo que jamás había imaginado. Se había convertido en un líder dentro de la parroquia, no solo por su papel en la comunidad, sino por la forma en que vivía su fe. El testimonio de su transformación fue más poderoso que cualquier sermón. Su vida se convirtió en un ejemplo tangible de que con Dios es posible empezar de nuevo. Las victorias que alcanzó, desde su primer día en la parroquia hasta el momento en que se convirtió en líder de apoyo, fueron prueba de que la verdadera fe no solo salva almas, sino que también transforma corazones. La parroquia, con el tiempo, se convirtió en un lugar acogedor para todos aquellos que necesitaban un nuevo comienzo. Allí, todos sabían que podrían encontrar un hogar, no solo espiritual, sino humano. A medida que se acercaba un aniversario importante de su trabajo con el grupo de apoyo, el exconvicto reflexionó sobre cómo habían cambiado las vidas que lo rodeaban. El grupo de apoyo para exadictos ya no era solo un espacio de recuperación. Se había convertido en una verdadera escuela de vida, donde todos aprendían de los errores del pasado y utilizaban su experiencia para ayudar a los demás. Los miembros del grupo comenzaron a desempeñar un papel importante en la vida de la parroquia, colaborando en nuevos proyectos y ayudando a construir un futuro más sólido para los jóvenes de la comunidad. Se enorgullecía de ver las historias de éxito de los demás entrelazarse con la suya, y todos sentían que el camino hacia la transformación era posible con coraje, apoyo y fe. Uno de los momentos más emocionantes de su viaje fue cuando le pidieron que fuera el padrino de uno de los miembros más jóvenes del grupo de apoyo, un adolescente que había caído en la adicción y ahora estaba en recuperación. El joven, con lágrimas en los ojos, pidió al exconvicto que fuera su padrino de confirmación en la iglesia. Para el exconvicto, esta petición fue uno de
los mayores reconocimientos que pudo recibir. Ser un ejemplo de alguien que creía en el cambio, ser un símbolo de esperanza para otro joven que estaba tratando de dejar atrás la adicción, era el mayor premio que podía recibir. En el bautismo, al colocar su mano sobre la cabeza del adolescente, se dio cuenta de cuánto había crecido y cuánto se había transformado su vida. Él estaba allí, ya no como un hombre perdido, sino como alguien que ayudaba a guiar a otros en el mismo viaje de superación y fe. La parroquia, ahora más vibrante que nunca, se convirtió en un reflejo del cambio que había experimentado el ex convicto. Ya no era aquel hombre marcado por el pasado, sino alguien cuyas acciones hablaban más que sus palabras. Los frutos de su fe y dedicación a la comunidad estaban a la vista de todos. Jóvenes que antes estaban perdidos se convirtieron en líderes, familias se unieron y la esperanza comenzó a brillar nuevamente, no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. Él sabía que la lucha nunca terminaría, pero también sabía que con Dios cualquier batalla era ganable. El perdón y la redención no eran solo conceptos, sino realidades que experimentaba cada día. Cuando la historia del ex convicto fue compartida por la parroquia en una campaña de recaudación de fondos para nuevos proyectos de apoyo a los jóvenes, el impacto fue enorme. Personas de diversas partes de la ciudad y la región comenzaron a interesarse por la historia de transformación de esa comunidad y comenzaron a llegar más donaciones. El ex convicto, ahora más que un líder, se ha convertido en un ejemplo de cómo la fe en Dios, cuando se vive plenamente, tiene el poder de cambiar no solo una vida, sino una comunidad entera. En su corazón, sabía que esta era solo la primera página de un nuevo capítulo, y estaba dispuesto a seguir escribiendo su historia, con fe, humildad y compromiso de servir a los demás. Su ejemplo se convertiría, durante muchos años, en un faro de esperanza para todos, los que buscaban la redención y una nueva oportunidad en la vida. A medida que la parroquia continuó prosperando, el ex convicto fue cada vez más buscado por personas externas que querían saber cómo había superado su pasado y reconstruido su vida. Él no se consideraba una autoridad, sino alguien que compartía humildemente su experiencia y las lecciones aprendidas. Su historia se extendió por toda la región y comenzó a ser invitado a dar conferencias en otras ciudades e incluso a aparecer en programas de radio locales. Siempre que hablaba, enfatizaba que el verdadero perdón viene de Dios y que para cambiar hay que aceptarse con todos los defectos. Creía profundamente que todos merecían una segunda oportunidad, y sus palabras resonaron en aquellos que estaban dispuestos a cambiar, pero necesitaban un poco de apoyo para dar el primer paso. Durante una de estas charlas, un hombre que había pasado por experiencias similares se puso de pie y con voz entrecortada compartió su propia historia. Habló sobre su lucha con la adicción y el rechazo social que enfrentó debido a su pasado. «Siento lo mismo que tú», le dijo al ex convicto, «pero escucharte me hizo creer que también puedo encontrar un nuevo camino». El ex convicto lo miró con ojos llenos de empatía. «Sí se puede», respondió, «porque todos tenemos la capacidad de empezar de nuevo, por difícil que sea el camino». Este momento fue poderoso para ambos y para todos los presentes. El ex convicto sentía que cada palabra que decía ahora no era solo un consuelo para los demás, sino un recordatorio constante de su propia lucha y superación. Cada historia compartida, cada gesto de apoyo, fue un paso más en el camino de todos hacia la redención. A medida que el grupo de apoyo fue creciendo, el exconvicto comenzó a organizar reuniones más grandes, con más recursos y con la colaboración de profesionales especializados en rehabilitación y salud mental. Sabía que para muchos, la recuperación no sería solo una cuestión de
en BAE, sino también de atención psicológica y emocional. Trajo a psicólogos, terapeutas y otros profesionales para trabajar junto al grupo, creando un espacio seguro donde todos podían trabajar sus luchas sin temor a ser juzgados. La combinación de fe y apoyo psicológico fue un cambio radical para muchas personas que enfrentaban profundos desafíos en sus vidas. La experiencia del ex convicto, ahora un líder completo, demostró que la verdadera transformación no se trata solo de lo que dejamos atrás, sino de lo que hacemos con lo que llevamos. Con el apoyo de la comunidad y de los expertos, vio a muchos de sus compañeros de lucha superar obstáculos que parecían insuperables. Sin embargo, no todo fue siempre fácil. A veces el ex convicto se sentía agotado, como si el peso de ayudar a todos fuera mayor del que podía soportar. A veces se preguntaba si sería capaz de brindar el apoyo necesario a todos los miembros del grupo, pero en cada momento de duda recordaba al padre Arturo, cómo ese hombre sencillo y sin prejuicios lo había apoyado. Estaba empezando a comprender que el papel de un líder no consiste en tener todas las respuestas, sino en estar presente y dispuesto a escuchar. Durante estos tiempos difíciles, se retiraba a orar, buscando fuerza no solo para sí mismo, sino para quienes lo rodeaban. Él creía que la oración tenía el poder de renovar el espíritu y ofrecer paz cuando más se necesitaba. Sabía que su misión no era fácil, pero también sabía que Dios estaba con él en cada paso del camino. A medida que el grupo crecía, el ex convicto también vio un crecimiento significativo en su propia vida personal. Se volvió más paciente, más presente para aquellos que necesitaban su guía. Aprendió a ser más compasivo consigo mismo, entendiendo que la perfección no era la meta, sino el esfuerzo constante por convertirse en una mejor persona. Su trabajo con otros no solo ayudó a las personas a recuperarse, sino que también lo ayudó a sanar sus propias heridas. Comenzó a darse cuenta de que al ayudar a los demás, se estaba ayudando a sí mismo a transformarse. Este ciclo de sanación y crecimiento fue lo que lo sostuvo, y estaba agradecido por cada oportunidad de hacer una diferencia en la vida de alguien. Sabía que el viaje no era fácil, pero al mirar atrás, vio cuánto había logrado, tanto para sí mismo como para los demás. Uno de los momentos de mayor celebración para el ex convicto fue cuando tuvo la oportunidad de ver a algunos de los miembros del grupo, quienes anteriormente estaban luchando con sus adicciones y traumas, formando sus propias familias y estableciendo carreras. Ver a estos hombres y mujeres reconstruir sus vidas de una manera sana y digna fue para él una profunda satisfacción personal. Aquellos que una vez estaban perdidos en las sombras de la desesperanza, ahora se convirtieron en ejemplos de perseverancia y fe. El ex convicto ya no se veía como una figura distante, sino como parte de algo más grande, algo que estaba construyendo con todos los que lo rodeaban. Se enorgullecía no solo de sus propios logros, sino de los demás, porque sabía que la verdadera victoria residía en el cambio colectivo, en el impacto positivo que la comunidad podía tener en la vida de los demás. Con el paso de los años, la historia de vida del ex convicto se convirtió en una verdadera leyenda dentro de la parroquia. Ya no era el hombre del pasado oscuro, sino un símbolo de superación y de fe viva. Su presencia en las reuniones de grupos de apoyo y actividades comunitarias fue vista como un faro para todos aquellos que luchaban contra sus propios demonios. Lo que una vez parecía una vida desperdiciada, ahora era un testimonio de que la redención es posible para todos. Con cada nuevo miembro que se sumaba al grupo, el ex convicto sentía que la comunidad crecía de manera sólida y positiva, creando raíces más profundas en la fe y el apoyo mutuo. El grupo de apoyo,
que comenzó siendo pequeño y con dificultades, era ahora una red de apoyo que llegaba a vidas de toda la ciudad. Con cada nuevo paso de su viaje, el ex convicto se sentía más convencido de su misión. Ya no era alguien que se escondía de su pasado, sino alguien que lo utilizaba para inspirar a otros. Sabía que para aquellos que buscaban la transformación, él podía ser la prueba de que era posible. Su historia fue la de alguien que había elegido un nuevo camino, alguien que sabía que el cambio no ocurría de la noche a la mañana, sino que, con fe, paciencia y trabajo duro, la transformación era una realidad. El perdón, para él, se convirtió en algo más que un concepto religioso. Era una fortaleza práctica, algo que vivía todos los días con cada persona que conocía. En un momento de reflexión, el ex convicto se dio cuenta de que el verdadero sentido de su recorrido estaba en las pequeñas acciones, en los gestos de bondad y en los momentos en los que elegía marcar la diferencia en la vida de los demás. Comprendió que la vida no solo se mide por las grandes victorias, sino también por los pequeños pasos que se dan para convertirse en una mejor persona. Cada día que se despertaba y decidía no rendirse, era una victoria, y sabía que este era el mensaje más importante que podía transmitir. El verdadero cambio viene de dentro y comienza cuando alguien decide mirar hacia el futuro y dejar atrás el pasado. Hoy en día, el ex convicto es una figura respetada y querida en la parroquia y la comunidad. Su historia se cuenta no con vergüenza, sino con orgullo. Se le recuerda como alguien que con coraje y fe fue capaz de transformar su vida y la vida de quienes lo rodeaban. Entiende que su misión continúa, que la redención nunca es algo terminado, sino siempre algo que hay que vivir cada día. Él está seguro de que al ayudar a otros a recuperarse, está cumpliendo su propósito divino. El ex convicto, ahora completamente transformado, se ha convertido no solo en un líder, sino en un ejemplo de que la verdadera fe, el perdón y el trabajo colectivo pueden transformar no solo una vida, sino una comunidad entera.